Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Educando con Amor. El día de hoy tocaremos temas muy interesantes y relevantes acerca de la educación en México y vamos a también como que retomar un poquito acerca de la película de Radical que tuvimos oportunidad de ver aquí las presentes y yo. Entonces vamos a hablar acerca de diversos aspectos que podrían interesar a estudiantes de licenciatura en educación, maestros, personas que estén en contacto en este mundo. Y bueno, comenzamos. Bueno, pues a mí me gustaría saber qué mensaje les transmitió la película a ustedes al verla. Pues la película para mí estuvo increíble, o sea, realmente creo que nos ofrece una perspectiva muy realista acerca de lo que sucede día a día en las comunidades, porque es muy diferente una escuela en la ciudad a una escuela en la, pues rural, ahora sí en la comunidad. Es muy compleja ahora sí que esta situación, las diferentes pues los diferentes obstáculos a los que se enfrentan los alumnos hoy en día, no solamente los alumnos, los padres, los directivos, los maestros. En lo personal puedo decir que para mí fue un golpe de realidad, ya que muchas veces llegamos a salón de clases y no nos tomamos la molestia de saber por lo que está pasando nuestro alumno, ¿no? Entonces sí fue como ver una perspectiva diferente de lo que vive cada uno de ellos y cómo pues se tienen que estar acoplando a diversas problemáticas. Pues a mí también me gustó muchísimo cómo representó lo que es la educación en nuestro país, en México, y refleja muy bien cómo los maestros siempre como que se quedan atascados y como que no les nace el avanzar en este aspecto educativo, y esto a su vez pues obviamente afecta en varios ámbitos a los niños, tanto personales, educativos, emocionales, y pues me gustó muchísimo el cómo reflejó pues esta realidad que aún se sigue viviendo hoy en día, sobre todo en los lugares marginados donde tal vez la educación no llegue, o la educación no sea tan relevante o tan importante como lo tiene que ser. Retomando el punto de mi compañera anterior, ¿qué les parece si nos adentramos un poco más sobre los grupos marginados? Con la siguiente pregunta es que si ustedes consideran que la película es una representación realista de la educación en contextos marginales. Sí, por supuesto, yo siento que lo representa muy bien porque pues podemos observar los diferentes tipos de problemas que están presentes tanto en la comunidad como en el aula, y esto a la vez se relaciona mucho con la educación de los niños, sobre todo en estas barreras que los niños enfrentan en la película, como pueden ser las propias barreras familiares, el que los propios papás no le den el apoyo necesario a sus hijos o no le den la importancia a su educación o a su formación desde pequeños. También las barreras económicas, la escuela ni siquiera contaba con una buena infraestructura o los recursos indispensables que deben de tener los niños para mejorar su educación y su aprendizaje. Creo que hay una parte que toca mucho, que es que no siempre nos muestran la parte negativa de la educación, siempre nos muestran algo pues bonito, ¿no? Y la película lo que hace es que nos enfoca más a esos casos que hasta cierto punto son vulnerables y afectan a los niños en la educación. Creo que lo hicieron un poco más realista, pero hasta cierto punto más reflexivo para los docentes, y nos muestran una parte en el que tal vez no llega tanto o no tenemos ni la idea de que existen esos, o sea, sí lo tenemos como que en cuenta, pero no sabemos cómo se vive, y es una manera de representar la realidad que está alejada de los territorios a los cuales están más cercanos a, no sé, apoyos económicos y políticos que se dan. Oigan, ¿y cómo les hizo sentir el ver la película? Porque, por ejemplo, a mí me causó muchos sentimientos encontrados ver la realidad que vivimos en nuestro país día a día y cómo muchas veces mucha gente no lo toma en cuenta simplemente por ellos estar bien. Y es que creo que muchas veces hasta nosotros mismos como que lo ignoramos, no nos damos cuenta, o sea, como que ya estamos tan sumergidos en esta normalidad
que es algo totalmente, o sea, cotidiano. Desde el inicio de la película me llamó mucho la atención cómo llega el docente, el Eugenio, o sea, cómo llega muy espontáneo, como muy divertido a dar la clase de una forma totalmente diferente, con otra dinámica y otra didáctica completamente distinta a la que llevan los alumnos y los maestros en la escuela, ¿no? Pues la que menciona la película. Y como desde el inicio así como que todos se sacan de onda, como de qué onda con este maestro, está medio loco, está cucú, y realmente me pareció a mí como, me pude ver un poquito reflejada ahí en esa parte, en cómo siento que últimamente ya, gracias a, pues ahora sí que a los programas educativos, a las capacitaciones, ahora sí a la calidad educativa de los futuros docentes, es como que se ha ido modificando esta idea, ¿no? Como de que no estamos nada más ahí para transmitir conocimientos, no es una enseñanza ya tan tradicional, como que ahora siento que somos un poquito más los que tratamos de implementar nuevas estrategias, nuevos recursos, aplicar nuevas metodologías, atender las necesidades específicas. Entonces yo siento que desde el inicio, para mí, o sea, fue completamente cierta la película, o sea, aterrizó muy bien en una realidad que conozco y que conocemos la mayor parte de las personas que estamos involucradas en este rubro, que es el rubro de la educación. Entonces yo creo que totalmente, o sea, es un completo ejemplo de lo que es hoy en día la educación en México, lamentablemente. Bueno, pues a mí en lo personal me ha hecho sentir tanto emociones negativas como positivas, porque si bien podemos observar en la película el cómo los maestros, los propios maestros, que eso deben de ser como que los encargados o el tener la obligación de ver por el bienestar de los niños, pues en la película podemos ver que realmente no se preocupan por los propios alumnos, ni siquiera es como que conozcan lo que los niños viven en casa o los problemas que presenten, como que no les dan esa importancia. Sin embargo, pues esto me hizo pensar que lamentablemente México es un país en el que pues existen muchos maestros de este tipo, pero pues por otra parte vemos cómo entra Sergio de manera espontánea para cambiarle una perspectiva o tal vez una nueva forma para los niños de ver la vida como tal vez de que ellos mismos le den el sentido a su propia vida, de disfrutar su vida, de no odiar la escuela como tal, sino podemos ver cómo los niños, cuando llega este maestro, ellos mismos comienzan a disfrutar su aprendizaje y todo este proceso largo, porque claro, es un cambio que no se da de la noche a la mañana, pero pues con la compañía del profesor y la guía de pues podemos ver que sí repercute mucho en la vida y en el cambio de los niños. Y pues también a mí en lo personal me dio un poco de esperanza, porque me hace pensar que aún existen profesores que sí tomen en cuenta la vida personal de los niños, que sí les importe sus emociones, sus problemas o todo lo que pasa en su casa. Retomando pues tu punto de vista o lo que pensaste al ver la película, pues yo puedo decir que me di cuenta que como maestro nos falta avanzar mucho en el aspecto de que hay que ser más empáticos con nuestros alumnos y sobre la situación con la que están pasando. Y también me hizo darme cuenta que pues muchas veces nosotros como docentes tenemos una influencia muy grande en ellos, ya que al cambiar nuestra metodología o nuestra dinámica puede hacer que los niños estén más interesados al aprender y pues marcar una huella en ellos. Nancy, ¿de qué manera la película te invitó a reflexionar sobre tus acciones y sobre tus valores? Wow, o sea, es una pregunta un poco fuerte, ¿no? Porque sí me pude ver reflejada en cierta parte, pero por otro lado digo, creo que, o sea, no es suficiente. Lo que yo estoy haciendo no es tan ni cercanamente, o sea, no es ni siquiera cercano a lo que deberíamos hacer, ¿no? Como docentes, sobre todo, bueno, hablando desde mi propia didáctica, mi propia, ahora sí, enseñanza, mis métodos, puedo decir que me he quedado yo misma a deber mucho después de ver esto, y me hace reflexionar también mucho acerca de que no me
hasta este momento puedo decir que no me he involucrado tanto en la vida de mis alumnos, como que mi enseñanza se queda en el aula y a pesar de que trato de trascender un poco más hacia su casa, hacia la comunidad, perdón, siento que aún así me quedo corta, me quedo muy muy corta y creo que esta es una invitación, o sea, esta es una peliculaza, es una invitación a todos aquellos docentes, a aquellos que se están formando, a dar lo mejor de sí en cada práctica pedagógica que realicen día a día, en el aula, en la escuela, fuera del aula, ¿no? Los aprendizajes trascienden, o sea, no son solamente escolares, sino que los niños de verdad se llevan más que los aprendizajes a su casa, los niños se llevan el amor, los niños se llevan la confianza, los niños se llevan la empatía, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente creo que ha sido ¿cómo se llama? Como cuando abres los ojos, ahora sí que un despertar. Yo creo que otro factor muy importante es la motivación que los maestros le ponen a su trabajo, porque hacer lo que Sergio hizo en la película, cambiar y salir de lo tradicional, de solamente pararte, escribir, usar un escritorio ante los niños y cambiarles la dinámica tal vez de una manera diferente, como a través de juegos, que los haya invitado a sumergirse en la piscina. Inclusive el director al principio no estaba de acuerdo, pero van a haber muchas personas que en el camino, pues cuando tú intentas hacer este cambio en educación que para ti crees que tiene un poder significativo en los alumnos, lo que va a ayudar a cambiarles y va a mejorar su conocimiento, pues también te vas a encontrar con barreras de que no te van a permitir hacerlo. Sin embargo, con la motivación y las ganas, creo que es algo de que poquito a poquito pues se va a poder lograr y al final se van a complementar ambas metodologías para poder crear un cambio significativo. Y es que es cierto, ¿no? Como dices esa parte de que a veces los mismos docentes como que se oponen, es cierto, porque tú estás tan acostumbrado como que a un círculo laboral tan cerrado, tan cuadrado, tan sumergido ahora sí en el currículo, que cuando alguien llega y se sale un poco de ese estereotipo, es como de ¿qué está pasando? ¿No? Es como una alerta y es también, o sea, creo que en lugar de tomarlo como una amenaza también. Perfecto, exactamente. Pero muchas veces esos maestros son los mismos que te dejan un aprendizaje más significativo, de los que más te acuerdas con cariño. Es cierto, es cierto. Y al ver esta película, ¿ustedes han decidido tomar algunas acciones diferentes al dar clases, al enseñar? Pues hasta este momento no he vuelto o sea, desde que vi la película no he vuelto ahora sí que a prácticas, por lo tanto no he tenido la oportunidad como de implementar ahora sí lo aprendido, pero sin embargo para esta jornada de prácticas realmente planeo trascender de una forma totalmente diferente, o sea, quiero de verdad conectar con mis alumnos, necesito esa conexión porque si no tengo esa conexión con ellos, hasta este momento he tropezado en mi práctica docente y me doy cuenta que también pues tiene mucho que ver esto, ¿no? O sea, no conozco a mis alumnos, no soy cercana a ellos, soy alguien que se para, da la clase y después se sienta y no tengo mucho contacto con ellos. Entonces, en realidad esta película pues sí es, no sé qué te digo. Yo creo que más que cambiar es unificar, o sea, tomar todo lo positivo de las diferentes teorías, metodologías que se presentan y unirlas en una sola para poder hacer que los niños no solamente aprendan, sino que disfruten. Sobre todo tomarlo como ejemplo, ¿no? Esta película, Sergio, el maestro. También creo que como docentes, pues el que no nos dé miedo salirnos de nuestra planeación o de lo que teníamos planeado con antelación, ¿no? Si vemos que no está funcionando, no debemos tener miedo de salirnos de ella y cambiar y volver a empezar. María, ¿cómo crees que se representan los derechos de los niños en la película? Pues, con lo que he observado, yo siento que está muy recalcado en cada parte de la película, empezando con el hecho de que a los niños no se les tomaba en cuenta o no se les escuchaba, como que no tomaban en cuenta sus opiniones, sus pensamientos. También podemos ver cómo al final de la película los niños tienen que presentar el enlace y ahí la chica que según que quería estudiar filosofía, podemos ver que en realidad no llega a la prueba porque se queda al cuidado de los niños y pues en realidad esto es como que
un derecho que se le está quitando, el negarle la educación a esta niña, ¿no? Y también la niña que vivía en el basurero, podemos ver cómo su derecho de una vida digna está siendo violentado por el simple hecho de que vivía en un lugar en donde pues no es adecuado para que un niño, un infante viva. Oigan, ¿y alguna de ustedes podría compartir una de las escenas en donde hayamos podido observar en qué momento se vulneran los derechos de los niños? Bueno, en este caso, como mencionó mi compañera anteriormente, hay una escena donde podemos ver que pues la niña se encarga de pues ver por su hermanito y muchas veces se pierde de los estudios por lo mismo. Yo creo que la parte de la educación sí se respeta, ¿no? Porque todos los niños asisten. Sin embargo, no todos tienen las mismas oportunidades para poder estar ahí, ¿no? Vemos que uno no vive en situaciones que debería estar, tampoco cuenta con los recursos. Y a otra se le botó su librito que tenía, o sea, su interés por la lectura, se lo botan por su papá o se lo queman. Entonces creo que en esa parte tampoco están respetando el derecho a la libertad de expresión que tienen los niños. Bueno, como podemos escuchar, hay varios momentos en la película donde podemos ver que muchas veces no se está respetando los derechos de los niños, pero ustedes, ¿cómo creen qué se podría hacer para evitar estas situaciones? Yo creo que primero tendría que entrar un apoyo económico por parte del gobierno para la infraestructura de la escuela y cosas que necesiten. Siento que hasta cierto punto el gobierno debería darle más importancia a las escuelas, que son instituciones las cuales no solamente están formando personas, sino que también van a aportar en algún momento algo positivo a la sociedad. Y es que es un tema bien complejo, ¿no? Porque, o sea, ahora sí como dices, ¿qué harías, no? Para que esto no suceda. Pues está complejo, realmente, como que hay varios factores donde tenemos que aterrizar. Entonces, desde la capacitación de los maestros hacia una revalorización de los derechos humanos, tanto en niños como en niñas, en jóvenes, en adultos. Entonces creo que, por ejemplo, en la ciudad como que ya se está perdiendo un poco esto, ¿no? Pero en las comunidades como que todavía el niño es alguien chiquito, es un humano chiquito que tiene que estar como arraigado ahora sí completamente a las ideas, a los pedimentos, a las órdenes de un adulto. Entonces siento que esa idea como que todavía está muy presente en las comunidades. Entonces hay que reforzar pues esta parte del conocimiento de los niños, que conozcan sus derechos y que también hayan entidades que defiendan estos derechos. Como pudimos ver en la película, muchas veces los derechos de los niños pues son hechos a un lado, pero algo que sí pude observar es que muchas veces el maestro trata de hacer valer sus derechos, ¿no? En el aspecto de que les pide su opinión sobre qué les gustaría pues aprender, o ustedes han visto algún tipo de caso donde el maestro defienda también los derechos de los niños. Donde defienda los derechos de los niños. ¡Wow! Qué complejo. En este momento a mí no se me viene ninguna anécdota a la mente. ¿A ti, Pasos? Pues en la misma película te lo muestra como tal, y yo siento que el maestro sí influye mucho en el cambio de vida y en el estilo de vida de un niño. Sobre todo que podemos ver en las escenas donde Nico, pues podemos ver que tiene un hermano, y este mismo hermano como que es un mal influyente debido a las propias malas compañías o a las malas amistades que tiene. Entonces yo creo que sí se puede hacer, aunque sea un pequeño cambio, o tal vez lograr que los niños puedan tener esa reflexión y que ellos mismos puedan tomar sus propias decisiones sobre quiénes quieren ser en un futuro, si quieren ser personas de bien o quieren ser personas de mal. Entonces yo creo que Sergio hizo muy bien este papel de involucrarse en la vida de los niños, que él mismo pudo descubrir lo que cada uno de estos niños vivía, cuáles eran esos problemas o esas dificultades que ellos cargaban al llegar en el salón de clases. Bueno, pues nosotros hemos podido ver que a lo largo del tiempo, pues
los valores son algo que se han tomado aún más en cuenta, sin embargo es algo que aún se debe pues reforzar, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué medidas tomarían para proteger mejor los derechos de los niños en la sociedad actualmente? De manera personal, puedo decir que diariamente incluirlo en tu práctica pedagógica. O sea, con las metodologías pertinentes, por ejemplo, el método de casos, puedes introducir a los niños a la parte de los derechos que ellos tienen. Entonces creo que hay que tomar esa oportunidad en la escuela para poder reforzar sus conocimientos acerca de esto, ¿no? Y también no solamente lo de los niños, porque los niños pueden saber sus derechos, pero si no hay alguien que los defina, o sea, si no hay alguien que los haga valer, porque ellos, o sea, a pesar de que tienen derechos, aún así es ilógico, porque necesitan como de otra entidad que avale esos mismos derechos. No sé si me estoy explicando. Entonces, si los niños conocen sus derechos, pues estaba muy, muy padre y toda la cosa, pero entonces falta la otra parte, porque es como un trabajo bidireccional. No sé si me explico. Sí, yo creo que igual lo mismo, tratar de acercarlos. Y no solamente acercarlos y que se los aprendan de memoria, sino que sepan con quién recurrir en caso de que ellos sientan que tienen alguna privación hasta cierto punto de alguno de ellos. Muy bien, bueno, pues ha sido ahora sí que una plática súper interesante. En realidad me la he pasado bastante bien aquí hablando acerca de esto. Creo que ambas partes, como la parte de la realidad y la parte de la ficción, se complementan perfectamente bien, y cada una de nosotras como que ha aportado diferentes perspectivas y puntos de vista que son de verdad muy, muy, muy valiosos. Esperando también que pues les sirva a la persona que llegue a escuchar este podcast, que llegue a reproducirlo, y que realmente reflexionen un poco más, ¿no? O sea, a lo mejor no eres docente, a lo mejor ya no eres alumno, a lo mejor solamente eres ama de casa, eres obrero, pero reflexiona sobre la situación de tu país. Reflexiona si la educación que tenemos hoy en día en México nos va a llevar a ser la sociedad que queremos ser el día de mañana. Y pues bueno, con esto cerramos.